Ok. Ahí, por Fíjate. ejemplo, miren, o sea, tenemos dos filtros, ¿no? O sea, el filtro médico, ya pasamos ese filtro médico en donde pues nosotros hacemos toda la valoración psicológica, luego pasamos por esa parte del entrenamiento en donde ustedes pueden identificar cosas, pero arquitecto, ya en la obra encontramos gente que aún pasando por esos filtros se bloqueen estando en alturas. O sea, llega a pasar que se nos pasen después de esos dos filtros. Pues sí, mire, al final colegas míos que he tenido la experiencia tienen, por ejemplo, miedo a las alturas. Es normal encontrarse en varias profesiones, ingenieros y arquitectos que tienen que estar en obra, hacer seguimiento a obra, ir y ver temas de cubiertas y etc., que tengan miedo a las alturas. Entonces, pues yo sí pienso que pues a pesar del filtro psicológico y etc., sí se les termina dando una aptitud por la necesidad misma, no sé si de la empresa o de la persona de ejercer pues su trabajo, ¿no? A lo mejor de pronto todavía no existan procedimientos para detectar bien ese miedo que pueda tener una persona, por ejemplo, que nunca antes en la vida de pronto ha tenido esa experiencia de estar parado en una cubierta de un edificio de 10 pisos y tener que ver, no sé, un tema de una impermeabilización, por ejemplo. Entonces, pues, eh, digamos que ese miedo solo se ve en ese momento en el que uno está ahí asomado al abismo viendo si está bien rematado el tema o lo que sea. Entonces, pues, es cuando uno identifica, por ejemplo, que sus compañeros, que hay compañeros que simplemente no pueden mm, acercarse a las orillas y eso porque les da vacío, les da vértigo, y eso, pues, por ejemplo, para un trabajo en altura sería evidente que no podría ser una persona que lo ejecute, ¿no? Claro Sí, que mire sí. que en el Me estudio que gusta. Doc. estamos realizando, más o menos el 4% es, es la prevalencia, ¿sí? Pues de este tipo de alteración en una persona. Entonces, imagínense que 4 personas de cada 100 tienen ese miedo y diagnosticarlo con las herramientas que tenemos es súper, súper complejo, más aún cuando hay mecanismos a la hora del ingreso en donde se busca pues mitigarlo, ¿no? Una persona que necesita el trabajo de entrada no nos va a decir, oiga, es que le tengo miedo a las alturas. Eso es muy complejo y ese es el reto que tenemos. Era el cierre que le quería dar aquí al tema. ¿Mm? Perfecto, Hay doctor. algo, Alexander. sí, de pronto hay algo bastante importante ahí, es que en esta resolución, pues nos incluyeron algo pegado de la mano del programa de prevención y protección contra caídas y son los roles y responsabilidades. Esta resolución me pide que en la empresa donde hay trabajo en alturas tengamos unos roles definidos y entre esos está primero pues el encargado del programa de prevención y protección, que ya nos piden una persona que tenga licencia en salud ocupacional, que sea profesional como mínimo, especialista o magíster, que tenga curso de coordinador de alturas y curso de 50 horas del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Digamos que en ese caso o en ese sentido la responsabilidad prácticamente recae sobre esta persona, pero muy de la mano está el coordinador de alturas, que es el que está de frente contra las condiciones que se presentan o en las cuales la persona va a trabajar en alturas. Y pues, por ejemplo, cuando nosotros dictamos el curso de coordinador de alturas, se le habla mucho a las personas que toman el curso y es, venga, usted tiene que saber identificar o tiene que saber trabajar muy de la mano con su cuadrilla y usted darse cuenta de, venga, quién está bien, quién está mal, el señor hoy llegó un poco aburrido, está bajo de nota, el señor sí comió, el señor tiene problemas en su casa, el señor tiene para pagar el arriendo, porque pues se han presentado situaciones en las cuales los señores por X o Y circunstancias suben a trabajar en alturas, tienen algún momento de depresión, temas personales, y el señor termina lanzándose de cabeza. Entonces, sí, digamos que hay una responsabilidad bastante grande para el coordinador de alturas, que finalmente es el que autoriza la tarea, el que firma el permiso y el que deja que los señores se suban a trabajar. Entonces, pienso que sí hay una tarea muy concienzuda que hay que hacer con los coordinadores de alturas en las empresas. Totalmente de acuerdo, Alexander. Muchísimas gracias. Yo quisiera que conversáramos de tres temas muy puntuales. ¿Me escuchan? Listo. Ahora Quisiera sí. que conversáramos de tres temas muy puntuales y abordando un poco todo
lo que hemos conversado durante estos 41 minutos y previendo que tenemos un montón de preguntas en el chat que me gustaría también que tuviéramos el espacio en los últimos 12 o 15 minutos de la reunión para contestárselas a nuestros participantes, que en este momento tenemos 114 personas conectadas en esta transmisión. Entonces, yo tengo 3 temas muy puntuales que me gustaría abordar en temas médicos y que me digan los doctores su opinión de manera muy rápida y muy resumida. Con el tema relacionado a trabajo en alturas, vamos a hablar de 3 temas puntuales: alteración de percepción de color, hernias y prueba de embarazo. Entonces, ¿cómo afecta esto a la aptitud para trabajo en alturas? Estas 3 variables que les acabo de mencionar. Doctora Eunice, no tenemos audio. ¿Sí? Tras la alteración en la percepción de los colores, se está descrito de que presenta restricción, pero depende del tipo de alteración que tenga el trabajador, porque no todas son al rojo y al verde como cuando hacemos lo de la conducción. Algunos ya identifican que tienen, pues, dice la experiencia, siendo que se le coloca que tendría mayor riesgo de tener, pues, accidentes. Entonces, básicamente se aplica la restricción completa cuando existe trabajo adicional de riesgo eléctrico, ¿sí? En cuanto a la parte de hernias, si las hernias inguinales definitivamente no van, porque pues bien lo dicen el ingeniero Alexander y el arquitecto Bernardo, el arnés en su ubicación, en lo que soporta, pues va a hacer presión en esas regiones inguinales y definitivamente sí podría empeorar la situación ante la presencia de una hernia. Entonces las hernias inguinales en definitiva no, siempre hemos trabajado las hernias umbilicales con una masa hasta o un anillo hasta 1 centímetro, porque pues realmente en ellas tienen menor complicación a menos que tengan un manejo de carga continuo que nuestra la pueda empeorar, ¿sí? El otro punto era, bueno, las pruebas de embarazo es otra gran controversia de la cual el doctor Diego hizo una amplia revisión, pero pues pienso de que para las restricciones clásicas y que no tienen discusión para el trabajo seguro en altura son las embarazadas y los menores de 18 años. Eso está descrito desde los inicios de que se comenzó a reglamentar el trabajo seguro en alturas. Pero entonces, ¿cómo identificamos si una persona, una mujer se encuentra en embarazo o no? Pues con la prueba de embarazo. Sabemos que existió dificultad, que sale falso positivo, bueno, en fin, de acuerdo a la sensibilidad o especificidad de la prueba, pero yo pensaría que sí se requiere. Normativamente existen sentencias en donde no se debe solicitar, pero es que pues es un riesgo y es bien definitivo que la normativa nos habla de que embarazadas no, menores de 18 años no, ¿sí? A mí me gustaría pues ampliar lo que bien acaba de decir Doc, más que todo en 2 temas. El primero, el tema de las discromatopsias. Las discromatopsias, desafortunadamente, nosotros tenemos unos test iniciales que nos permiten establecer si tiene o no tiene la alteración. Como dice la doctora Eunice, pues hay diferentes tipos de discromatopsias, si es al rojo, al azul o al verde. ¿Qué pasa? Pues que dependiendo de cada una de estas discromatopsias, también puede haber una alteración en la percepción de profundidad, la misma estereopsis. Ahí sí ya ameritaría una restricción. De otra manera es, uno siempre como médico tiene que enfrentarse a la pregunta es, ¿esta condición en qué podría afectar al paciente según la función? Ahí conectamos a lo que estábamos hablando desde el comienzo, ¿cierto? Si encontramos a alguien que está en una superficie, que no tiene un riesgo real de caída, pues muy seguramente el paciente bajo ciertas restricciones o recomendaciones más bien puede ejercer sus funciones. Pero hay otros momentos en donde no. ¿Por qué? Porque no es solamente el riesgo de caída, también hay anuncios de peligro, anuncios por colores que también permiten a las personas estando arriba tener claros ciertos peligros, los cables, por ejemplo, cuando estamos hablando de riesgo eléctrico, pues si bien no es propiamente lo que estamos analizando, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de emitir un concepto. Ojalá pudiéramos tener un password en donde podamos medir nosotros qué tipo de discromatopsia tiene y en qué de daño hacia la percepción del color que tiene este paciente, ¿sí? Porque si es una discromatopsia que es leve,
pues definitivamente podría trabajar en algún momento dado en alturas bajo ciertas condiciones. El tema del embarazo, pues sí ya, si bien está muy controvertido, la ley ya también muy clara dice que si es un trabajo de alto riesgo, cabe la posibilidad de realizarse ese examen de embarazo solo bajo pues bajo esos principios, ¿sí? Se reconoce el trabajo en alturas como una actividad de alto riesgo. En ese orden de ideas, sería posible realizar esta prueba, identificar si la paciente pues está en riesgo ella y el producto, ¿no? Sabemos que cambia fisiológicamente su cuerpo, en donde la presión arterial es diferente, la distribución sanguínea es diferente, entonces eso hace que pongamos en riesgo a una paciente y por eso se puede realizar esa prueba en estas condiciones, claro, bajo el consentimiento de la paciente, bajo todos estos estándares en donde debe garantizársele también el derecho al trabajo, etcétera, a ese profesional que va a estar trabajando en alturas. Yo creo que para todas las pruebas que se realicen tenemos que hacer ese ejercicio, preguntarnos, venga, si yo tengo una alteración auditiva, nos hacían una pregunta muy chévere durante esta semana que nos decían, bueno, un paciente que no oye por un oído, pero el otro compensa, podría o no podría trabajar en alturas, tenemos que revisar vestibularmente cómo está ese paciente, si tiene algún riesgo real de caída, si ese paciente viene con una alteración congénita que ya está haciendo una compensación. Entonces podríamos emitirle ese concepto de aptitud. Entonces, como venimos diciendo, en medicina no todo es estandarizable, sino más bien es individualizable. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos individualizar ese paciente con sus condiciones propias, más las funciones a las que va a exponerse o los riesgos que va a exponerse, algo que nos decía el ingeniero Alexander ahorita, el tiempo de exposición, también es súper importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esa práctica médica debe ir mucho más allá de tener profesiogramas, si bien pues son la carta de navegación que tenemos todos los médicos, tener esa capacidad de análisis en cuanto a las funciones, las condiciones propias de la función y las condiciones propias del paciente. Precisamente por eso en nuestras capacitaciones internas venimos trabajando el hecho de que algunas personas van a trabajar a mayor riesgo que otros y lo hemos dividido no en metros, sino en aquellos que van a hacer inspección y otros que van a hacer suspensión para emitir la actitud de trabajo en alturas. La norma no lo determina, tampoco dice que no, pero es una forma de no discriminar y no de pronto quitar la oportunidad a alguien que, como decía el ingeniero Alexander, un conductor de una volqueta solamente entra, tiene que tener la certificación y no se va a bajar de la misma. Entonces es una forma de decir, bueno, este caso sí lo vamos a permitir la labor en altura siempre que no sea en suspensión, ¿sí? Entonces son punticos que no están descritos normativamente, que sería importante llevarlos y tenerlos en cuenta si a futuro se va a hacer alguna actualización en la parte médica y que pues en definitiva le va a dar oportunidad a muchos a que puedan ingresar a trabajar. Tengo de Perfecto. pronto una observación ahí bueno, no una observación más que una observación, es una inquietud. Y es, si bien es cierto el examen médico o en el examen médico se hace la prueba de embarazo, examen médico de preingreso o periódico, en el día a día, ¿cómo hacemos para saber que una chica no está embarazada? Eso nos genera una gran incógnita, los coordinadores de altura lo preguntan, el SST, la empresa lo pregunta, qué recomendación hay, cómo lo controlamos. Hemos tenido, han habido casos o consultas en los cuales han habido falsos positivos. Una chica que estaba trabajando en alturas tenía 4 meses de embarazo, era de periodo irregular y a los 4 meses se dan cuenta que ya estaba embarazada y lleva mucho tiempo trabajando, haciendo descuelgue, porque ella limpia vidrios y hace trabajo en suspensión todos los días y ella estaba embarazada. Entonces queda uno ahí como, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? ¿De qué manera lo controlamos? ¿Habría que hacer prueba de embarazo todos los días? No, no, verdad que no. Yo pienso de que no hay que hacer prueba de embarazo todos los días. El tiempo para el trabajo seguro en altura es 1 año. Se supone de que yo pensaría que para cambiar riesgos, pues tendría que hacerse, tú decías, habías encontrado doctora cada 18 meses, ¿no? Pero en cambio del proyecto de actividad económica, sería con cada cambio de actividad económica. La prueba de embarazo con falsos positivos, pues para eso tenemos una prueba específica que es cuantitativa, que es beta-gonadotrofina coriónica y que pues en ella podemos tener un mayor especificidad en el resultado. Pero realmente, como lo determinamos cuando no se hace la prueba, es confiando en lo que nos reportan
la aspirante y es su fecha de última regla. Siempre nos reportan fecha de última regla y cuando nos dicen de que tienen ciclos irregulares porque tienen un método de planificación que se los provoca, pues tenemos que creer en eso, porque pues siempre se respeta el creer lo que nos están confiando el aspirante cuando no tienen prueba de embarazo y eso es lo que consignamos en la historia clínica y nos basamos en eso para decir no está en embarazo, a menos de que yo encuentre ya un útero aumentado en el examen físico que se comienza a ver después de más o menos la semana 13, 12 y ya se comienza a poder palpar a nivel suprapúbico, bueno, en la parte inferior del abdomen ya comienza a tener una masita, o sea, puede tocar y digo, no, aquí tengo una sospecha, no voy a permitir la labor, necesito confirmar. Doc, yo aquí voy a hacer una intervención algo diferente también, pues para que nos lo llevemos para la casa. ¿Sí? A ver, las pruebas de embarazo, como toda prueba, tienen una sensibilidad y una especificidad específica. ¿Verdad? Como sabemos, no es el 100% de credibilidad en cuanto a un positivo, porque existen esos falsos positivos y más aún esos falsos negativos. ¿Por qué? Porque depende de la fisiología también de cada paciente. Si hay una paciente regular incluso, en donde tenemos una paciente que al día 14 está en su día fértil, ¿cierto? 2 días antes, 2 días después, esta paciente pudo quedar embarazada en ese momento, ¿cierto? Y la prueba salirnos positiva 2 o 3 días después del retraso en su regla. Entonces ahí estamos hablando de 20 días, o sea, 15 días del mes en donde pues está progresando ese embarazo, se genera la pérdida, o sea, el retraso, y 3 o 4 días después esa prueba nos empieza a dar un positivo. Entonces tenemos una ventana casi del 60% del mes en donde vamos a tener un falso negativo. Entonces, esto es tanto para trabajos en alturas como para la vida en general. O sea, una prueba de estas, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas fechas de última regla, como le decía la doctora, y en pacientes que son irregulares, pues es muchísimo más complejo. Entonces, no tenemos una certeza desde la prueba de tener una positividad o una negatividad absoluta. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene ahí? Pues ya la parte de la anamnesis, donde venimos a preguntar nosotros si la paciente planifica, con qué método, si tiene una regla regular o no, si tenemos ya físicamente algún signo de embarazo, como decía la doctora, esa masa suprapúbica que nos sugiera una gravidez. Entonces, pues nada, esto es complejísimo decirlo, mire, lo que pasa es que usted tiene un negativo, usted no está embarazada, no. Igual, lo mismo puede ocurrir durante estos días de embarazo, porque pudo haberse hecho la prueba el día 14, ese día no está embarazada, y al día 15 salir embarazada. Sí, tenemos esa ventana y esa probabilidad. Que sí tiene que tenerse en cuenta cuando es un positivo, sí, por lo que habíamos hablado previamente de los riesgos que se tienen en el trabajo en alturas, por todo el cambio fisiológico que tiene la mujer, ¿no? Y ahí entramos en temas muy críticos en donde no es quitar la opción del trabajo a la trabajadora, sino más bien protegerla a ella y al producto, y en ese caso, como viene el chat, tener la posibilidad, ojalá, de reubicarla para que ejerza una función en donde no esté predispuesta al riesgo. ¿Listo? Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Yo creo que este es un tema que nos daría para hablar horas y horas y horas. El tema de trabajo en alturas es súper robusto, pero ya teniendo en cuenta que nos quedan 5 minutos de este espacio, me gustaría que iniciáramos con algunas preguntas, porque también tenemos varias preguntas en nuestro chat. Entonces, le voy a pedir al equipo de comunicaciones, por favor, que nos ayude proyectando algunas de las preguntas que tenemos de nuestros participantes. Las preguntas que no alcancemos a resolver en la noche de hoy, se las contestaremos a todos por correo electrónico para que ustedes puedan tener la información de parte de todos nuestros panelistas. El equipo de comunicaciones, acabamos de ver la pregunta y se nos fue. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos esta pregunta que nos hacen en los diferentes niveles psicológicos, médicos, empleados, empleadores, técnicos, ¿hasta qué nivel es objetivo y o subjetivo? ¿Cuál sería el nivel de sesgo de estos mismos niveles? Porque son Doctores. niveles. Bueno, como estamos revisando ahorita, los niveles, creo y entiendo la pregunta,
en esos niveles de altura, cuánto está expuesta esa persona al riesgo y dependiendo de eso los exámenes médicos, cómo nos pueden definir a nosotros un concepto de aptitud. Entonces, pues pues tenemos que basarnos en esas condiciones propias del trabajador en cuanto a sus funciones, ¿cierto? Como les digo, estandarizar algún proceso es súper complejo si no tenemos en cuenta la condición propia del trabajador y la condición propia de la función. Entonces, si ya tenemos un pool de exámenes, donde tenemos una valoración física, una valoración médica, una valoración psicológica, ¿cierto? Y nos ayudamos con esos exámenes para clínicos diagnósticos, podemos tener una certeza cercana a un 90% de sensibilidad en cuanto a la aplicabilidad de los conceptos de aptitud. No obstante, pues como les veníamos diciendo en el comienzo, pues hay ciertas sesgos, como lo dicen también en la pregunta, en donde el paciente o no es sincero a la hora de responder una pregunta, por ejemplo, desde el ámbito psicológico, desde la parte médica, podemos encontrar que hay pacientes que incluso se medican previo al examen médico ocupacional para poder velar algunos síntomas. Bueno, entonces tenemos ese pequeño gap que nos pueden sacar del diagnóstico, pero lo que buscamos con todo esto es acercarnos a una condición que ponga al paciente en una condición segura y enviárselo ya a los entrenadores, al ingeniero y ya en últimas al arquitecto que no vaya a tener ningún problema de salud a la hora de ejercer la función. No sé si con eso pues damos respuesta. ¿Alguien más quiere? No, de acuerdo contigo. Realmente hay dos puntos de seguridad para poder definir objetivo y subjetivo, pues realmente las responsabilidades como tal está escritos tanto del empleador como del empleado y pues él una vez logra la capacitación que tenga, va a minimizar el riesgo de accidente. El empleador porque va a garantizar toda la seguridad con toda la aplicación de este plan de trabajo seguro en alturas y el empleado siendo honesto con toda su parte de salud, que sí recibió la capacitación y que va a tener todo el entrenamiento para poder hacer un trabajo seguro. De esta forma, pues realmente se buscaría minimizar el riesgo de accidentes y pues realmente no podemos decir, bueno, el hecho de que subió 50 metros, entonces a 40 metros o a 8 metros se va a accidentar o no. Lo que decíamos en el inicio, no podemos definir de a 2 o 3 o 4. Quien tiene una fobia la tiene o no la tiene. Perfecto, doctores, Exactamente, sí. muchísimas gracias. Doc, te escuchamos. Sí, en cuanto a la parte de psicología, efectivamente nos enfrentamos a ese panorama que el doctor Diego mencionaba hace un momento, en cuanto a que nos ocultan información, manipulan información, tienen aprendizajes previos de las pruebas, entonces esto también genera cierto sesgo en cuanto a la valoración propiamente desde mi área. Perfecto, doctores, muchísimas gracias. Si nos ayudan, por favor, con otra pregunta. Bueno, acá nos preguntan, ¿cuál es el valor de estereopsis a tener en cuenta y cuándo podríamos hablar de plasticidad cerebral? Ok, bueno, yo creo que aquí hay dos preguntas en uno, ¿no? La parte de la estereopsis, pues, como les hemos venido repitiendo, dependiendo de la actividad a realizar, pero pues una estereopsis por encima de 40 segundos de arco, pues ya estaría dentro de la alteración. De la plasticidad cerebral, pues, si lo entendemos como la posibilidad del paciente o del trabajador más bien tener una adaptación sobre esta condición, pues asimismo se va a ver reflejada también en los test. Entonces, esto hay que tenerlo súper en cuenta a la hora de tener la valoración, ¿no? Si es una persona que, pues de todas maneras, sabemos que hay discromatopsias congénitas y otras adquiridas, la mayoría de estas discromatopsias pues son congénitas, las adquiridas vienen pues por temas de cataratas y alguna situación ya propiamente de la arquitectura del ojo, claro que nos va a generar esa condición. Entonces, esas personas que tienen unas discromatopsias o más bien esa pérdida de la percepción de profundidad, justamente sobre lo que nos están hablando en la pregunta, se puede de alguna manera empezar a mitigar con el paso del tiempo. Lo que pasa es que tenemos que tener una valoración muy específica porque aquí estamos hablando de trabajo en alturas, que es un trabajo de alto riesgo. Entonces, si nosotros vamos a exponer al trabajador el riesgo, entonces es mejor tener un concepto por parte de un oftalmólogo que nos defina exactamente cuál es la condición y cómo esa plasticidad cerebral puede contribuir o no
al trabajo o definitivamente tenemos que tener una reubicación con ese paciente. Sí, efectivamente, Doc, pues si decimos estereosis, diciendo 2 más 2 es 4 y decimos es hasta 60, podemos ver personas de que, como dices, tienen una alteración congénita o de pronto tienen un estrabismo que corrigieron y en algún momento su estereosis fue alterada y con el paso del tiempo ya mejoró. Yo le preguntaba a los optómetras cómo es posible esto y me hablaban precisamente de esta recuperación por medio de la plasticidad cerebral. Tal cual lo dice el doctor, siempre hay que hacer el examen. Hemos tenido también solicitudes en cuanto a este punto. ¿Por qué hace tanto tiempo la persona tenía una estereosis alterada en 200, 100 segundos de arco y el último reporte que tenemos es de 63? Y precisamente es porque es posible, porque podemos hablar de plasticidad cerebral y los optómetros lo pueden determinar. Y de hecho es algo que le pedimos acá a nuestro coordinador de optometría para poder revisar, bueno, porque decíamos, yo hago este test, yo hago este otro. Yo dije, pues comparémoslo, miremos qué está pasando con cada uno, cuál nos va a dar mejor resultado, muy de la mano de que pues el uno me reporta un valor y el otro prueba me reporta otro valor, o en definitiva la persona sí está teniendo una disminución en cuanto a los segundos de arco. O sea que sí es posible. Perfecto. Doctores, muchísimas gracias. Nosotros tenemos una pregunta, muchas preguntas en el chat, pero vamos a contestar una última pregunta y como les mencionaba anteriormente, todas las preguntas o comentarios que tengan, vamos a respondérselos directamente a su correo. Tenemos una última pregunta que yo creo que va más enfocada a lo práctico y es especialmente para Alexander, que preguntan que hablando de roles y responsabilidades, la persona que diseña el programa de protección contra caídas tiene que tener curso de coordinador, aclarando que este no estaría en campo, solo va a diseñar el programa. ¿Es obligatorio que esta persona haga el curso de coordinador, Alexander? Sí, señora, dentro del artículo número 6 de roles y responsabilidades en la resolución 4272, pide que la persona sea profesional, con licencia en salud ocupacional, que tenga curso de coordinador y curso de 50 horas del sistema de gestión y su licencia de salud ocupacional. Hay algo que me parece bastante relevante y es, venga, cómo o no entiendo cómo el administrador del programa, cómo el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no va a campo o no va a visitar las zonas de trabajo donde van a estar las personas expuestas al mayor nivel de riesgo. Entonces, es un hecho que la resolución lo pide de carácter obligatorio, debe ser coordinador de alturas y pues más aún, esta persona debe conocer muy de la mano las tareas que realizan las personas o los trabajadores de su empresa, los riesgos a los cuales van a estar expuestos, cómo los va a controlar, cómo los va a mitigar. Entonces, de hecho, tiene que ser coordinador de alturas. Entendido. Alexander, muchísimas gracias. Yo creo que fue muy clara la respuesta. Y bueno, nos pasamos 4 minutos en el espacio de esta noche. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial a todos nuestros panelistas que estuvieron en la noche de hoy, a todos nuestros participantes, también agradecerles por su tiempo. Sabemos que pues este tema, como les mencionaba, es muy extenso. Entonces, tendremos muchos más webinars y dentro del programa de Medilaboral, pues tenemos gran temario para seguir conversando con ustedes, para que nos volvamos a encontrar en estos espacios tan interactivos y de conversación y de creación dentro del sector. Entonces, les agradezco muchísimo a todos su asistencia. Para nuestros participantes dentro del chat encuentran un link de satisfacción, una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante conocer su opinión y además conocer qué temas quisieran profundizar en otros webinars. Puede ser temas referentes a todo lo que ya tocamos acá, que de pronto sean temas puntuales que ustedes quieren que abordemos en próximas sesiones. Y bueno, agradecerles nuevamente a todos los participantes. Les deseamos una excelente noche y volveremos a encontrarnos en un próximo webinar en el mes de abril. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Y a todos, Muchas muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan feliz noche.